una cifra que conocemos el día de hoy. Y para platicar de este tema, saludo en la línea de Zoom a Alejandro Sobera Biotegui. Él es presidente del Comité de Autos de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas. Don Alejandro, gracias por tomarnos este enlace. Buen día, buen viernes. Hola José Luis, hola Amílcar, mucho gusto en saludarlos. Gracias, Alejandro. Preguntarle primero, ¿cuál es el saldo que tienen ustedes? Hablábamos de 631, pero ¿qué saldo o qué número manejan ustedes de las pérdidas en estas refriegas que ocurrieron el pasado domingo? Mira, la información estadística que nosotros utilizamos es la que emite AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Nada más cabe mencionar que de esos 631 unidades que tiene AMIS reportadas como robadas, son 631 unidades que se robaron, que tenían seguro y que tenían cobertura. Claro. ¿Sí? Entonces, estas 631 unidades, pues tal vez es una cuarta parte de las unidades que se robaron. Ya, ¿no? es decir, don Alejandro, usted habla en específico, estos 631 estaban asegurados, pero pudieron haber sido por lo menos 1,200 y estos 600 y cacho que sobran, pues no están asegurados y por eso no están reportados. O están asegurados en una cobertura básica que solo cubre daños a terceros y por lo tanto no reportaron su robo. Eso es lo que queremos preguntarle, que es una de las principales denuncias que se han hecho por parte de los ciudadanos en torno al pago desde las aseguradoras. ¿Qué está pasando con el pago, don Alejandro? Porque el pago para estas personas que han perdido sus automóviles sí se les hace cuando tienen qué tipo de cobertura y cuándo no se les está pagando a las personas que sufrieron lamentablemente un hecho de este tipo el domingo o cualquiera, porque es algo muy común en nuestro país. ¿Qué está pasando cuando no tienen este tipo de cobertura? Si nos puede especificar un poquito mejor para que quede claro qué tipo de cobertura sí está protegiendo a estas personas y qué tipo de coberturas no las protege. Sí, bueno, mira, lo más común que pasó el domingo, lunes y martes fue que despojaron, como bien dijiste, despojaron a la gente de sus vehículos para bloquear y para incendiarlos. Al momento en que te despojan de tu vehículo, el riesgo que se está corriendo es un robo. Y el robo, bueno, si tienes una póliza en cobertura amplia, cobertura limitada, que te cubra el robo, te lo van a pagar. No importa si después de robarlo lo incendiaron, bloquearon carreteras, etcétera. Al momento en que te piden que te bajes de la unidad, ya te robaron tu unidad. No necesitas que te saquen una pistola, no necesitas que te golpeen. El simple hecho que te amenacen y te digan, bájate del carro porque me lo voy a llevar, es suficiente para que puedas argumentar que te lo robaron. Y procede ante la aseguradora y se paga. Claro. Estos hablamos de una póliza de cobertura amplia, digamos, la cobertura, dígame. Mira, la póliza de cobertura amplia va a cubrir los daños que sufra tu vehículo, el robo y los daños que ocasiones a terceros, básicamente. Si tienes una cobertura en paquete limitado, no cubre los daños que sufre tu vehículo, pero sí te cubre el robo y los daños que ocasionas a terceros. Si tienes una cobertura muy básica, solo va a cubrir los daños a terceros. Por lo tanto, en una cobertura de paquete amplio o limitado, vas a contar con robo y vas a tener la protección y el pago de la aseguradora si te roban tu vehículo. Si tu póliza es muy básica y solo contrataste para cubrir los daños que ocasiones a terceros, entonces pues el robo no va a estar cubierto y no vas a poder reclamarlo. Claro, Milka. ¿Y qué pasa, don Alejandro, en los casos de vandalismo? O sea, ¿qué pasa si mi carro estaba estacionado desafortunadamente en el lugar inadecuado en ese momento y le prenden fuego? Mira, es muy buena tu pregunta y es un poquito más compleja la respuesta. Cuando tú tienes la cobertura de daños materiales, te va a cubrir vandalismo, te va a cubrir que dejes tu carro estacionado y te le ocasionen un vandalismo, o en un alboroto popular te lo lastimen, o simplemente te lo choquen y se vayan. Todo eso estará cubierto en la cobertura de daños materiales sin ningún problema. Si tú tienes un paquete de cobertura limitada que no incluye daños materiales, pero sí incluye robo, el robo también te va a pagar los alborotos populares, como lo que pasó el domingo y lo que pasó el lunes y martes. Si tú dejaste tu vehículo orillado en la carretera y ahí te le prendieron fuego, sin que tú estuvieras, sin que te lo quitaras, sin que te lo quitaran, entonces no va a aplicar la cobertura de robo, porque no te lo robaron. Aplica la cobertura de alborotos populares. Y esa cobertura la puedes tener en el paquete amplio a través de daños materiales, o si tienes la cobertura limitada que te incluye robo, el robo también te da el beneficio de cubrirte ante alborotos populares. Por lo tanto, en esa situación donde tú dejaste tu vehículo y te lo incendiaron, se considera, en este caso en particular, no vandalismo,
pero alborotos populares, y si tienes la cobertura de robo, esta te da el beneficio de cubrirte ante los alborotos populares y te pagaría también la aseguradora. Mm. ¿Qué deben hacer los usuarios, don Alejandro? Estamos platicando con Alejandro Sobera Biotegui. Él es presidente del Comité de Autos de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Finanzas. ¿Qué debe de hacer la gente, todas estas personas que ya sufrieron pues, lamentablemente un acto de este tipo? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo conocer? ¿Cómo investigar su póliza? ¿Cómo conocer cuáles son las coberturas que sí tienen? Mira, lo principal es acercarse con su agente, que le explique si te pasó esto o si todavía no te pase y ojalá y nunca te pase. Es importante que estés bien enterado de qué es lo que cubre tu póliza para que cuando te veas involucrado en una situación de este tipo tengas la claridad de saber si está amparado el riesgo en tu póliza o no. Eso es lo principal. Si por algún motivo tu póliza la compraste a través de un financiamiento, de un banco Ujú, y no sabes a quién llamarle, puedes llamar directamente también a la aseguradora ujú. y pedirle a ellos que te den una explicación de lo que tienes contratado en tu póliza. Esto es muy importante porque el vehículo muchas veces es parte de nuestro patrimonio Claro. y hay gente que no lo quiere perder. Y Sí. hay gente que si la amenazan, si le quieren robar su auto, pues puede oponer resistencia y le puede costar la vida, ¿no? Y tal vez por no saber que su póliza se lo iba a pagar. Entonces, es Claro. muy importante que se acerquen con su agente y que les expliquen ampliamente lo que abarca su póliza y lo que no. Pero en Sin, este caso en particular, prácticamente todas las pólizas de cobertura amplia o cobertura limitada que sufrieron un robo para después hacer algo con la unidad están cubiertas y van a estar pagadas por las aseguradoras. Don Alejandro, preguntarle, hay reportes también que en Sinaloa, estados donde es esencialmente violento y ocurren este tipo de actos, hay un aumento, pues sí, sustancial en las pólizas, en el costo de las pólizas. ¿Esto es cierto? Es decir, ¿se paga más una póliza por el mismo automóvil, por la misma póliza, mucho más caro en Sinaloa que en la Ciudad de México, por ejemplo? ¿Esto es cierto o hay un abuso de algunas empresas? No, bueno, lo que sí es cierto es que las aseguradoras tienen una tarifa regional Ujú. y de acuerdo a el riesgo que están corriendo en cada región, pues es la tarifa que manejan. Pues porque obviamente entre más siniestros haya, la aseguradora tiene que subir un poco más su precio para pues ganar, porque es un negocio, ¿no? Sin duda. Entonces, sí, en Sinaloa normalmente el precio es un poco más elevado que en algunas otras partes del país y ese precio en el tema de robo va directamente relacionado con las Claro, entidades donde hay mayores robos. sin duda, Milka. Y en el gremio, don Alejandro, ¿se ha planteado la posibilidad de cambiar tal vez los términos, las condiciones de las pólizas o van a continuar igual? Y como dice José Luis, a lo mejor simplemente o eventualmente se evaluará un incremento en los costos. No, mira, eventos como estos son los que están acostumbradas las aseguradoras a enfrentar y normalmente esto no va a cambiar los precios. Normalmente eventos muy específicos y bien definidos como este que se presentó no van a hacer que haya un cambio en la tarifa de las aseguradoras. El tema de Sinaloa, pues fue un tema que ha durado desafortunadamente mucho tiempo y que seguramente pues sí sufrió algunos ajustes en sus pólizas y en la forma de suscribir, porque en estos lugares donde se presentan este tipo de hechos con tanta frecuencia, la inspección para asegurar un riesgo es un poco más Ujú. estricta y ya no es tan fácil como, oye, quiero que me asegures una camioneta así, así y que me la asegures ahorita. Oye, pues tal vez en esos lugares será necesario que me la enseñes, que yo vea que está la Claro. camioneta, que está bien y hasta entonces podré asegurártela. Y en algunos otros lugares los requisitos para las emisiones pueden ser un poco más relajados. Sin duda. Don Alejandro, preguntarle, a ver, yo estaba revisando algunas cifras, lo que encontré es que 7 de cada 10 autos no están asegurados en nuestro país, apenas 3 de cada 10 sí tienen un tipo de seguro. ¿Cuál sería el llamado que se hace y que están haciendo desde la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas? ¿Cuál sería el llamado a los mexicanos para tener un seguro que, pues, en este tipo de casos, uno no quiere usarlos, pero cuando los necesita, sin duda son una gran ayuda? ¿Cuál sería este llamado a los mexicanos y en los mexicanos que viven en esta zona, que ya sabemos que ahora no solamente son susceptibles a un choque, sino también pues, a este tipo de acciones violentas? Sí, mira, este es un tema delicado, pone en riesgo el patrimonio de la gente y nosotros lo que estamos haciendo en conjunto con AMIS es promover ante las autoridades el seguro de responsabilidad civil o de atención a víctimas de accidentes viales, porque una cosa es que yo ponga en riesgo
mi patrimonio porque yo no compré una póliza de seguro, y otra cosa es que yo ponga en riesgo tu patrimonio porque mi carro no tiene seguro. Y eso es más delicado. Entonces, la gente que es víctima de accidentes viales y quien ocasionó ese accidente no tiene un seguro para respaldar, para indemnizar a la familia, para pagar el hospital, para pagar el semáforo del municipio, eso es lo principal y lo más básico que tenemos que cubrir. Y eso nos da certeza, porque entonces si a mí me choca alguien y trae seguro, su seguro me va a pagar sin ningún problema. Yo no voy a tener que discutir con él para que me pague ni andarle cobrando ahí cada mes o cada semana el golpe que me dio, ¿no? Entonces, un país con orden, con leyes, con certeza jurídica, pues es un mejor país y nos ayuda para inversiones, para turismo, para el turismo, para todo, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es trabajar de la mano con AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, y AMASFAC, que es la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, para que juntos le hagamos ver la importancia al gobierno de tener una certeza jurídica y que todo el país cuente al menos con una póliza de daños a terceros para proteger a las víctimas de accidentes viales. Es importantísima esa cultura del seguro. Pues don Alejandro Sobera Biotegui, presidente del Comité de Autos de la Asociación Mexicana de Agentes y Seguros de Fianzas, gracias por estos minutos, gracias por aclarar el tema de los seguros, porque hay muchas denuncias y había muchas dudas en torno a que la gente estaba denunciando a que no les estaban pagando, pero lo cierto es que cuando la cobertura es amplia y tenemos una cobertura correcta, a ellos, así les haya sacado los chapitos, los mallitos o quien sea el coche, se les está pagando. Pues muchas gracias, don Alejandro, y si nos permite, nos mantenemos en comunicación. Desde luego que sí. Gracias a ti, gracias a Milcar y a tu auditorio. Hasta pronto. Gracias, don Alejandro. Pues ahí está, ya escuchó la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas. Ellos sí están pagando y ojo, este dato que nos revela también, son 631, dice la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, pero son 631 autos que están asegurados, que ellos tenían registrados y que sí les pagaron. O sea, lo que nos dice también la MASFAC es que hay por lo menos una mitad más, por lo menos 600 automóviles más que también fueron robados, incendiados o secuestrados y que no tenían seguro y que a ellos no les pagaron absolutamente nada. Nos preguntaban por ahí cuál es el precio promedio de una póliza. A ver, varía muchísimo porque tiene que ver, son muchas variantes. Es el tema de qué automóvil es, qué tipo de póliza quieren comprar, la región donde la quieren comprar, el año del automóvil, el modelo del automóvil, el uso del automóvil, incluso quién maneja el automóvil. Cuando usted contrata un automóvil le preguntan qué edad tienes, correcto, porque el riesgo del manejo es diferente. Entonces es un poquito difícil saber. Ahora, yo lo que le recomiendo es que si usted no tiene un seguro, vaya y asegure de inmediato su automóvil, viva donde viva. No solamente para prevenir este tema, Milka, de los secuestros, sino también para los accidentes convencionales. Sí, exacto. Puede ser un seguro básico, pero ya con eso usted está cubierto de ciertas responsabilidades y, como dices, de los accidentes convencionales, accidentes menores como el típico besito, ¿no? Cuando te estás deteniendo y hay otro carro enfrente. Entonces sí es muy importante. Es mejor tener un seguro y no utilizarlo que necesitarlo y no tenerlo. Es engorroso y es caro y hay que pagarlo, pero ni modo. Así es esto y hay que utilizarlo porque al final, cuando llegan los accidentes, es cuando de verdad uno dice que bueno, que tengo un seguro. Así que ojo, si usted tiene algún familiar, algún compañero, algún amigo que esté en Sinaloa, que esté en Jalisco, también en Sinaloa. Bueno, en Sinaloa también se secuestran los automóviles. Pero bueno, que esté en este tipo de estados y que les haya ocurrido esto,